Hola gente de Alnet Hispano, estamos en una nueva van. Vamos a comenzar con este interesante tema de explosión de lenguajes. Como bueno, pueden ver ya en pantalla y se les había anunciado previamente, Martín Salías hoy está con nosotros para ayudarnos a entender un poco más y seguramente aclarar algunas inquietudes sobre este tema. Entonces, bueno, vamos a tratar de aprovecharlo y bueno, sin mucho preámbulo, pues quisiera que el mismo Martín introdujera tanto el tema como a sí mismo para quienes no lo conocen. Entonces, por favor, Martín, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias Jorge. Saludos a todos. Bueno, el tema es este de explosión de lenguajes en las distintas plataformas y todo lo que es el movimiento alrededor del lenguaje de computación, lenguaje de programación que se está volviendo a dar últimamente. Empiezo, como decía Jorge, presentándome rápidamente. Mi nombre es Martín Salías. Ahí está la parte más importante, My Nerd Score, en el test de Nerdta 98. Soy muy fanático de toda esta temática. Hace más de 25 años, no quiero decir cuánto más de 25 años hace que estoy programando y desarrollando software. Y actualmente trabajo para Southworks. Southworks es una compañía acá en Argentina, fundada por algunos amigos a la que me sumé hace poco, donde básicamente trabajamos para Microsoft Corp en Redmond y trabajamos con Patterns and Practices, con el grupo de Windows Azure, el grupo de System Center, SQL Server, etc. Así que probablemente los que usan entregables de Patterns and Practices, aún sin saberlo, hayan consumido productos o guías nuestras. Y bueno, en principio nos gusta hacer de todo un poco y nos gusta mucho el tema de los lenguajes. Acá normalmente en Southworks usamos, obviamente, gran parte de lo que generamos es C#, pero también hacemos muchas cosas en Ruby, hacemos cosas en C++, en Java, etcétera. Incluso hacemos a veces cosas en otros lenguajes para Microsoft, hicimos cosas en otras plataformas para Microsoft como ejercicios de interoperabilidad y demás. Pero bueno, empezando con el tema, mi idea es hacer una introducción. En cualquier momento el que quiera puede levantar la mano, gritar. Por suerte no pueden arrojarme cosas porque es lo único que no pueden transmitir por el cable. Pero pueden cortarme en cualquier momento. Mi idea principal es hacer una introducción chiquita de unos 10-15 minutos. Y después tengo varios ejemplos de código que podemos ir mirando o podemos ir charlando entre todos. Con respecto al tema volviendo a la temática de explosión de lenguajes, el primer punto que quiero comentar es que a pesar de que avanzamos un montón tecnológicamente, las plataformas están mucho más maduras, tenemos más sofisticación, más nivel de abstracción en toda la tarea. Sin embargo, a pesar de todo eso, programar sigue siendo una tarea complicada. Digamos. Todos sabemos, porque todos nos dedicamos a esto, que aún con herramientas más nuevas y demás, sigue siendo central la tarea del programador, toda la cuestión de comprender los requerimientos, traducirlos a algo ejecutable por la máquina y demás, a pesar de toda la evolución natural del tema, sigue siendo un tema complicado. Y algo típico que tiene que ver con esta complejidad es que no hay una sola manera de encarar todos los problemas. Está la frase famosa de que no hay balas de plata. No hay un solo lenguaje de programación que nos resuelva todos los problemas. Por el contrario, tenemos distintos lenguajes o distintas características, tipos de lenguajes, familias enteras, que están orientados a situaciones específicas, algunos incluso hasta mercados o a plataformas específicas. Y la verdad es que necesitamos mucho de esas cosas porque, como siempre, para cada problema, digamos, hay una solución diferente. Entonces, siempre necesitamos tener distintas herramientas. O sea, de la misma forma que
no resolvemos con programación el problema del acceso a datos, sino que usamos una base de datos, tenemos un sistema operativo, tenemos distintos componentes de infraestructura. Los lenguajes también tienen esta misma característica, ¿no? Necesitamos variedad. Y la buena noticia, desde mi punto de vista, es que de todos modos, más allá de la complejidad, de que tenemos que ver cada tanto lenguajes diferentes y aparecen y tenemos que estar mirándolos, es un aspecto positivo, porque digamos, yo creo que la diversidad es buena en todos los órdenes humanos, era buena para el grupito de Viaje a las Estrellas, pero es buena en cuanto a los lenguajes también, digamos, abre la mente a aprender lenguajes hablados, por ejemplo, cuando uno solamente habla español y empieza a aprender inglés o italiano o cualquier otro lenguaje, empieza a entender diferente la gramática de su propio lenguaje, empieza a poder expresarse diferente y también tiene capacidad de leer otras cosas, etcétera. Entonces, me parece que así como en todo lo demás, culturalmente la diversidad es buena, también es interesante desde el punto de vista de los lenguajes de programación. Básicamente, yo soy un convencido de que es bueno aprender nuevos lenguajes y practicar. Esto no quiere decir que uno tenga que cambiar el lenguaje de programación que usa principalmente a cada rato, pero sí es muy bueno aprender un poco de un lenguaje nuevo cada tanto. Yo tengo una especie de fanatismo, igual que mi amigo el maestro Ángel, que ya lo conocen bien, y nosotros nos dedicamos y nos gusta mucho meternos en eso, pero no es una mala práctica cada tanto tomar alguno de los lenguajes que están dando vueltas, que pueden estar cerca del tipo de problemas que uno normalmente trata de resolver, y aprender un poco y practicar un poco, aunque sea con muestras o con lo que se llama un code kata, digamos, alguna práctica de algún problema específico, o tratar de resolver en un lenguaje nuevo alguna situación que tenemos en la práctica. Y porque eso básicamente lo que nos permite es ampliar la perspectiva de cómo se hacen las cosas desde otro punto de vista. En vez de tener solamente un martillo en la mano y ver todos los problemas como clavos, podemos tratar de verlos desde otra perspectiva. Y esa nueva perspectiva incluso nos lleva a que nosotros podamos adoptar alguna de las prácticas o alguna de las ideas del nuevo lenguaje o ese lenguaje experimental para nosotros que estamos viendo, incorporar algunas de esas cosas en nuestro lenguaje favorito, o al menos el lenguaje que nos toca usar en la práctica, ¿sí? Muchos programamos en un lenguaje porque nos gusta, otros programan en el lenguaje que les toca y porque la empresa en la que están trabajando, la organización, básicamente usa ese lenguaje, pero así todo, uno, sobre todo, digamos, dentro de este círculo de todos ustedes, que imagino que comparten conmigo el tema de la pasión por lo que hacen y por eso están asistiendo a estas cosas, les interesa pensar y mejorar en su práctica profesional. Entonces, aprender un poco y probar cosas en un lenguaje, sobre todo que tengan un paradigma levemente diferente, siempre nos da idea de cosas que podemos incorporar en nuestros propios lenguajes, en el lenguaje que usamos cotidianamente. Para hacer un repaso, antes de meternos después en ejemplos y empezar a charlar, hice unos diagramitas acá de los distintos estilos de programación que tenemos y que siguen vigentes. El primero de todos es el estilo procedural, que sigue estando muy vigente, lo usamos casi todo el tiempo en lenguajes de scripting o para ejecutar comandos, y es el tipo de estilo que nos permite poner print, hola mundo, enter, y que se vea en la pantalla el hola mundo sin tener que definir un encabezamiento, una clase, contenedor, etc. Aunque no es lo que usamos ya tradicionalmente para todos los días, de forma cotidiana, sigue siendo importante y vuelve incluso a nivel de presentación y demás, vuelve de la mano de lenguajes chiquitos como Small Basic y demás, porque es la forma más cercana y más sencilla de empezar en el tema de la programación. Yo creo que muchos de nosotros empezamos con algún Basic o algo por el estilo, donde simplemente escribíamos el programa desde la línea 10 hasta la 580 y era casi secuencial, ¿no?
Por supuesto, lo que usamos más tradicionalmente, sobre todo en el ambiente .NET, son lenguajes orientados a objetos. Acá una diferencia que yo quiero hacer, que muchas veces se pierde y hace que algunos lenguajes queden clasificados diferentes, es entre los lenguajes que están más basados en los objetos mismos y los que están más basados en clases. Muy basado en objetos, un caso casi típico es JavaScript. JavaScript es totalmente orientado a objetos y sin embargo a veces se dice que no es muy orientado a objetos y demás porque no está el concepto de la clase y demás. Yo para crear un objeto en JavaScript simplemente creo un objeto, le voy agregando propiedades sobre la marcha, le puedo agregar métodos y uso el esquema de prototyping y no necesito hacer una definición previa. Pero sin embargo, el lenguaje es totalmente orientado a objetos. Básicamente estoy trabajando con objetos que yo compongo dinámicamente, etcétera, y son objetos vivos que los puedo pasar y tienen todas las características principales. Lo que no tiene es la parte de basarse fuertemente en clases, como los demás lenguajes, típicamente Visual Basic o C Sharp, donde yo tengo que definir los tipos previamente. Yo no puedo crear las cosas o variarlas tan fácilmente, ¿sí? Y esto aplica también en parte para C++, Java, etcétera. Finalmente tenemos esta variante funcional que ahora es como que está empezando a volver a ponerse de moda, pero sin embargo es una de las variantes o de los estilos más antiguos de todos. Esto empieza con Lisp, digamos, es tan antiguo como el estilo procedural, digamos. La programación funcional empieza con Lisp alrededor de los años 50 y fue pasando a través del tiempo por un montón de etapas y donde fue tomando mayor o menor importancia. La verdad es que tradicionalmente la programación funcional apuntó mucho más a problemas más cercanos a la matemática, problemas de mayor complejidad, y por cuestiones de plataforma, que después podemos charlar, tuvo menos auge, salvo en algunos mercados específicos, como el mercado financiero y demás, donde hay por lo menos mucha matemática, al menos básica, para aplicar, o mucha estadística. Pero bueno, está tomando relevancia cada vez más últimamente, y vamos a volver un poco sobre este tema después. Otra categorización de estilos, que la tenemos muy latente en .NET, es el tema de los lenguajes estáticos y los dinámicos. Básicamente en los lenguajes estáticos implica también que el compilador tiene que hacer el chequeo de los tipos y los tipos tienen que estar definidos en tiempo de compilación y, digamos, todo el chequeo básicamente se hace en ese momento, mientras que los lenguajes dinámicos soportan que yo varíe o cree tipos nuevos y demás, o que llame a métodos que no estaban definidos previamente en runtime. Por eso, en general, la mayor parte de los lenguajes estáticos son lenguajes compilados que requieren compilación previa, y la mayor parte de los lenguajes dinámicos corren como un intérprete con un motor que va ejecutando las instrucciones. Por supuesto, hay casos en el medio de lenguajes estáticos que se pueden interpretar, o que hay máquinas que hacen una semi-interpretación, y también hay casos de lenguajes dinámicos que se pueden compilar finalmente, pero la característica principal es esa, ¿no? Muchas de estas cosas no tienen líneas divisorias tajantes. Parece que al mirar el diagrama fueran dos alternativas y no hubiera grises en el medio. La verdad es que en todos los casos hay grises bastante amplios. Finalmente, la última categorización, que me parece que es importante, es el modelo de programación del lenguaje. Nosotros estamos en general bastante acostumbrados en la industria a un estilo, un modelo de programación imperativa, donde básicamente le tenemos que decir a la computadora, escribir en nuestro lenguaje de elección, los pasos independientes que tiene que hacer para ejecutar y llegar a tal tarea. Mientras que en un modelo más declarativo, lo que hacemos básicamente es describir el tipo de resultados que queremos obtener, y hay un runtime, hay alguna pieza de plataforma por debajo, que puede estar más o menos integrada en el lenguaje, que lo que hace es procesar eso y darnos el resultado. El caso más paradigmático de programación imperativa sería el código de máquina o assembler, donde uno le dice este número tiene que ir en tal posición de memoria, o tiene que ir en la pila, en el stack, etc.
Y un caso súper común y muy conocido de programación declarativa es SQL, donde nosotros le decimos tráeme estos campos de esta tabla junto con esta y ordenados así, y no le estamos diciendo en ningún momento cómo tiene que ir y recorrer esa tabla, cuál recorre primero, qué índice va a usar y demás. Nosotros podemos después, con herramientas de profiling y demás, ir y ver el plan de ejecución y enterarnos cómo lo hizo el motor, pero básicamente la gracia es que el lenguaje en principio me aísla de cómo se va a resolver. Esto se está aplicando ahora, este mismo estilo se aplica mucho en Link, y han escuchado mucho de programación declarativa y todo en presentaciones sobre el Link. Y también aplica en muchos casos, como por ahí vemos más adelante, en algunos aspectos de la programación funcional, ¿sí? Después del tema de los estilos, o alrededor de todos estos estilos, lo que vemos últimamente, el panorama general, es un poco de que sobre todo en el ambiente de la máquina virtual de Java y en el ambiente de .NET, estamos viendo la aparición de un montón de lenguajes últimamente que son lenguajes diferentes a lo que era la idea inicial, más típicamente en el caso de IBM, que específicamente se llama máquina virtual de Java, porque siempre estuvo pensada para correr un lenguaje, para ejecutar un lenguaje, con la idea de que iba a ser el lenguaje único y iba a ser el último de los lenguajes, que va un poco en contra de esto que hablábamos antes, de tener distintas alternativas y de la diversidad. Pero bueno, desde hace un tiempo se empezó a usar el mismo motor de bytecodes y todo lo demás y generar compiladores o intérpretes que usan la misma plataforma para ejecutar otro tipo de sintaxis, digamos. Y ahí tenemos casos como Jython, que es una implementación de Python, Groovy, que es una mezcla de Ruby, Python y otros estilos, tiene un poco de Smalltalk y demás. Y tenemos más recientemente casos como Scala y Clojure, que son lenguajes más bien funcionales, pero de ciertos propósitos generales también, que están teniendo bastante impulso en la comunidad Java. Del lado de .NET, digamos, con el CLR y el CLR ya de entrada, cuando se planteó, y el nombre ya lo dice todo, es un lenguaje, un Common Language Runtime, está pensado para soportar múltiples lenguajes. Como sabemos todos, básicamente está por lo menos la prueba de concepto de soportar C# y Visual Basic, y después hay toda una serie de lenguajes alrededor que salieron en el comienzo. Bueno, típicamente está la versión manejada de C++, que corre dentro del CLR, y después estuvo C#, que era una versión de la sintaxis de Java, como camino de migración, digamos. Y después salieron al comienzo de la era .NET un montón de lenguajes del estilo Eiffel.net, Pascal.net, Prolog.net, y salieron varias implementaciones. La verdad es que de esas muy pocas perduraron en el tiempo. Hay algunas que se usan un poco más, pero no tuvieron mucho movimiento. A partir de Jython, casualmente, Jim Hubening, que fue el autor de la versión esta de Jython, que es una implementación de Python sobre la máquina virtual de Java, y charlando con gente de la comunidad sobre lo duro que era el CLR para lenguajes dinámicos, se sentó en un momento a hacer una especie de prueba de concepto, y el objetivo principal era hacer un paper explicando por qué era tan malo el CLR para soportar lenguajes dinámicos. Después de una semana o dos, en un corto tiempo, se dio cuenta que en realidad había llegado a una implementación básica de Python que era muy buena, y se dio cuenta que su prejuicio original estaba errado, y que en realidad lo que había era 2 o 3 temas principales que eran complejos de resolver, pero una vez resueltos, el CLR soportaba muy bien lenguajes dinámicos. Así nació Iron Python. Tiempo después, Hubening entró a trabajar dentro de Microsoft y trabajó mucho en aislar todo el trabajo que él había hecho para hacer el soporte de Python específicamente, pero aislarlo para otros lenguajes dinámicos, y eso fue el nacimiento del DLR, que es Dynamic Language Runtime, que
simplemente una serie de librerías y servicios que corren arriba del CLR para soportar todas las características comunes de los lenguajes dinámicos como Dynamic Dispatching, que es el tema de poder en tiempo de ejecución detectar que una llamada a un método que no estuvo verificada, que realmente el objetivo de esa llamada existe, y si existe, buscar el punto de entrada del método, ejecutarlo y mover los datos, etcétera. Ese tipo de cosas, y aparte hacer eso eficientemente, digamos, para esto se usa mucho reflection, entonces hacer que una vez que las cosas que se obtuvo en runtime, la referencia, un type, cosas por el estilo, mantenerla internamente para no tener que estar perdiendo tiempo nuevamente, un montón de cuestiones de caching, manejo dinámico de los tipos de datos y demás, y interoperabilidad con el CLR. Todo eso quedó empaquetado ahí, y como prueba de concepto se avanzó mucho con Iron Ruby, y también hay algunas otras implementaciones que están, digamos que por la mitad, o están en diferente estadio de implementación, pero hay una versión de Scheme que se llama Iron Scheme. Hay una implementación de JavaScript manejado que corre sobre el TLR, que básicamente fue como una especie de prueba de concepto. Por ahora no se avanzó mucho en eso. Y bueno, otra cosa interesante es que el DLR también funciona como pieza aislada y permite que cualquiera que está suficientemente loco como Ángel se pueda poner a jugar e implementar su propio lenguaje. De hecho, Ángel está más loco que eso e implementa todo desde cero, y recién ahora están mirando un poco el DLR. Pero, digamos, la idea del DLR es que yo pueda implementar lenguaje con mayor facilidad. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el manejo de memoria, incluso el tener una consola, interpretación de comandos, y un montón de cosas que ya están puestas ahí. Entonces básicamente uno tiene que concentrarse solamente en la parte específica de lo que es el parsing y el establecimiento de la sintaxis de lo que es el compilador o el intérprete, y casi todo el resto de los servicios ya funcionan. Y lo bueno es que aparte, si uno genera un lenguaje nuevo arriba del DLR, automáticamente tiene acceso gratuito, digamos, sin ningún esfuerzo, a interoperar con cualquier lenguaje de la plataforma .NET tipado, todas las librerías, etc. Casualmente un caso similar, aunque no trabajando sobre el DLR, es el de F#. F# es una implementación básicamente de OCaml, que es un lenguaje funcional. Como yo les decía antes, los lenguajes funcionales arrancaron con Lisp y demás, se abrieron varias vertientes. Dos grandes principales son Haskell y ML. ML tuvo como otra extensión que se llama CAML, que avanzó más en el tiempo, y en algún momento se hizo otra versión de CAML, que es OCaml, que básicamente es la base del lenguaje funcional con extensiones para poder manejar objetos, para poder crear clases, para poder consumir e interactuar con algunos otros objetos. De todos modos, lo que tienen en común tanto CAML, ML y Haskell es que casi todos fueron, como hoy se nos ocurría charlando con compañeros de trabajo, por otros comentarios, tienen un ámbito como monástico, digamos. No es una cosa totalmente abierta, en el sentido de que pueden ser muy poderosos como plataforma, tienen librerías enormes a veces y demás, y tienen cierto nivel de adopción, pero cuesta entrar porque básicamente uno tiene que olvidarse, antes de entrar en ese ambiente, olvidarse de casi todo lo que venía haciendo, y aparte de las librerías que uno disponía en otras plataformas y demás. Porque la forma de extender esos lenguajes generalmente es metiéndose muy adentro y haciendo extensiones en C o en C++, y básicamente uno con lo que puede interoperar es con las librerías o las extensiones del lenguaje mismo, y no tiene tanta integración con otras plataformas. Entonces lo que queda para integrar con otras aplicaciones es integrarse a nivel de datos, o hasta por ahí nomás a nivel de servicios, pero no se pueden hacer tantas llamadas cruzadas. F# lo que hace es una implementación de OCaml, pero arriba del CLR, con lo que se obtiene es que yo puedo utilizar todas las librerías, todas las libraries y demás de .NET, y entonces tengo un lenguaje con casi
todas las características que yo quiero de los lenguajes funcionales, pero que está abierto y que aparte interopera perfectamente con C#, con IronPython, BBNet o con cualquier otro lenguaje que corra sobre la plataforma. Básicamente, esa es la gran diferencia. Y la promesa de Sharp es que puede llevar a un espectro más grande, puede ampliar el nivel de adopción de los lenguajes funcionales. Que vamos a ver un poquito, si quieren, y van a ver que tiene un tipo de uso, tiene una gracia para un cierto tipo de escenario, pero obviamente también no invalida tampoco otros modelos, ¿no? Y finalmente me dejé ahí C#, puse C#4 como diciendo, bueno, es la próxima versión que va a salir, ya es la que más cosas tiene, pero desde C#2 empezamos a tener una influencia bastante grande del ámbito de la programación funcional. Si ustedes ven toda la implementación de Generics, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con inferencia de tipos, etcétera, viene muy fuertemente del ámbito de la programación funcional. Bueno, la programación con tipos genéricos y este tipo de cosas es casi uno de los puntos básicos de casi todos los modelos de programación funcional. A partir de eso, aparte se le fueron agregando todo el tema de delegados y métodos anónimos, que eso estaba en C#2, en C#3 se agregó la sintaxis más comprimida de esos métodos anónimos, que son las expresiones lambda, y todo este tipo de cosas en realidad son todos recursos que tradicionalmente estaban en la programación funcional y se fueron incorporando a C#. Por eso tiene muchas de estas cosas. Todo lo que es LINQ, en principio, es casi todo basado en estos principios funcionales y trae a la mesa un montón de este tipo de cosas. Por eso también lleva el modelo de programación a un modelo más declarativo que imperativo y demás. Y obviamente, calculo que casi todos saben ya, la versión 4 de C#, que va a salir ahora en la próxima versión de Framework a principios del año que viene, suma a toda esta influencia de los lenguajes funcionales, una influencia bastante fuerte de los lenguajes dinámicos. No es que convierte a C# en un lenguaje excesivamente dinámico, pero le facilita mucho poder interoperar más que nada con plataformas o lenguajes dinámicos. Se va a hacer mucho más fácil interactuar con IronPython o IronRuby, pero también interactuar con cosas que normalmente necesitan un buen soporte de late binding, como cosas que yo creo instancias de objetos POM, o cuando llamo a servicios que no tuve. No, yo puedo llamar a servicio hoy día, cuando yo quiero llamar a servicios, lo que hago típicamente conecto una vez, le pego a la descripción del servicio y genero un proxy que me da, de toda la descripción de ese servicio, me genera un objeto tipado contra el que yo interactúo. Pero si yo quiero conectar más dinámicamente con un servicio y no quiero generar todo el proxy, compilarlo y después hacerlo, sino que quiero que en tiempo de ejecución eso se produzca, ahí cuesta un poco más y muchos de este tipo de escenarios los va a facilitar el tema de tener todo el nuevo soporte de tipos dinámicos en C#4. Así que básicamente en base a eso lo que me queda es charlar un poquito sobre tendencias. Hay muchas en torno al lenguaje, pero básicamente veo dos cosas. Una es, aparte de todo este tema del rebrote de la posibilidad de generar nuevos lenguajes o mejorar algunos de los modelos con lenguajes nuevos o los mismos lenguajes, agregarle más características, está todo este campo nuevo de los lenguajes específicos de dominio, los Domain Specific Languages, que también en cierta forma tienen como dos sabores diferentes. Están los que se llaman lenguajes específicos de dominio internos, que sería la idea de generar una cantidad de librerías y APIs más o menos ricas que son parte del lenguaje, pero los consumo dentro del contexto de un lenguaje. Ejemplos de eso, por ejemplo, LINQ en realidad es un lenguaje específico de dominio que me agrega dentro del mismo lenguaje internamente una especie de sublenguaje que tiene muchas de las mismas características, pero algunas nuevas, para todo lo que tiene que ver con consultas y procesamiento de información, ¿no? Bien, después están la otra rama de los lenguajes específicos de dominio, son los que se llaman externos, que básicamente es todo un lenguaje nuevo
que se arma para ejecutarse dentro de un runtime o algo por el estilo, donde básicamente uno tiene que aprender un lenguaje completamente nuevo. En general se trata de hacer un lenguaje que sea muy sencillo, incluso muchas veces son lenguajes visuales, no son lenguajes con una sintaxis escrita directa. En ese espacio hay, por ejemplo, del lado de Microsoft está M, que es parte de esta iniciativa Oslo, que por ahora todavía está medio dibujado, digamos, no es algo muy concreto. Y después hubo en su momento el DSL Toolkit, que atacaba sobre todo el problema de lenguajes visuales, y sigue estando ahí. No sé exactamente cuál es el roadmap de eso, pero no parece estar dándole demasiado interés. Hay una plataforma para lenguajes de este tipo de la gente de JetBrains, que son los que hacen ReSharper, que eventualmente, si alguno quiere después, me pide o me recuerda y lo ponemos como recursos dentro de esto. Es bastante interesante porque cumple más o menos con la definición de lo que Martin Fowler llama un language workbench. Sería un banco de trabajo para lenguajes, ¿no? Es un entorno que me permite crear lenguajes específicos de dominio. Y bueno, es una plataforma que es usable y está disponible. Y después hay algunas otras más, generalmente hay más productos comerciales y demás. Pero ya tuvimos, por ejemplo, una o dos conferencias, por lo menos una seguro que yo recuerde, conferencias internacionales sobre DSL, ¿no? Sobre lenguajes específicos de dominio. Lo que quiere decir que ya hay una cantidad de gente especializada y hay una preocupación grande en la industria. Bueno, esa es una de las tendencias que veo fuerte, que eso también en cierta forma impulsa mucho el tema de los lenguajes más a nivel general de programación. Y por otro lado se ve este tema de la confluencia, así como pasa en C#, que tiene varios paradigmas y va tomando más. Pasa también con Ruby. Ruby es un lenguaje desde ese punto de vista muy interesante porque en Ruby se puede programar funcionalmente, se puede programar orientado a objetos, hay características similares a las de prototyping de JavaScript, donde yo puedo definir las cosas sobre la marcha. Es un lenguaje que está muy pensado para generar lenguajes específicos de dominio internos. Rails, sin ir más lejos, es un conjunto de librerías, pero también en sí es una especie de lenguaje específico de dominio armado sobre Ruby. Y hay una variedad grande en ese aspecto. Así que esto está pasando y está pasando con otros lenguajes también, aunque se da, si no, la confluencia, como en el caso de Java, que se da a nivel de distintos modelos sobre el mismo runtime. Así que bien, eso básicamente es la idea general de mi introducción. Mi idea, o lo que les quiero transmitir, es que me parece muy bueno desde mi punto de vista que seamos políglotas en este sentido. Obviamente no quiere decir que todos podamos ir y hablar con cualquier persona que anda por las Naciones Unidas, pero es bueno entenderse un poquito y poder hablar con gente de otras partes del mundo. Lo mismo es bueno poder programar un poquito, sobre todo leer un poco de código en otros lados y tratar de entenderlo. Eso nos permite seguir aprendiendo sobre los lenguajes en sí, pero también aprendiendo sobre el oficio de la programación. Y bueno, esto me parece que todo es un llamado a que programemos mejor, ¿no? Me parece que es una buena oportunidad de seguir reflexionando sobre la problemática de la programación y demás. Y con eso, más seguramente yo les agradezco por escucharme hasta acá. Si quieren me gustaría intercambiar un poquito impresiones con ustedes y en la medida que quieran podemos ir viendo ejemplos de código y demás. Bien, primero pues agradecerte muchísimo, Martín. De verdad que ha sido muy clara tu exposición y bueno, aquí tenemos ya creo una pregunta. ¿La lees tú o prefieres que te la lea yo? Bueno, Manuel dice, si los DSL no serían derivar trabajo del programador de la lógica de negocio al usuario final. A ver, esto puede verse, los lenguajes específicos de dominio, depende del nivel, atacan a distintas audiencias, digamos, audiencias en cuanto a escribir el código, ¿no? Hasta ahora, la mayor parte de los intentos de hacer
lenguajes de este tipo que el usuario final pueda controlar no fueron muy exitosos, porque volvemos de nuevo a la primera de los slides donde yo decía, programar es difícil y por más que tengamos niveles de atracción muy altos y demás, requiere una cierta disciplina y requiere entender lo que uno está haciendo. Entonces, sí hay algunas cosas que me pueden permitir tener un lenguaje, sobre todo los lenguajes visuales, los lenguajes de específico dominio basados en modelos visuales y todo, como algo de lo que querían hacer. Por ejemplo, una especie de DSL que varios deben haber al menos visto, es Workflow, el editor de Workflow Foundation, en .NET. Está basado básicamente en este esquema donde uno programa en una forma relativamente visual. Si desde el punto de vista de decir, bueno, yo le voy a dejar que el usuario final me cambie el orden en que se realiza la evaluación, qué sé yo. Si se pregunta primero si un cliente tiene habilitado el límite de crédito o tiene alguna inhabilitación de otra cosa, eso puedo dejar que lo cambie. Seguramente después la forma en que eso se produce por debajo y demás va a seguir siendo tarea de los programadores. Entonces, si se quiere, desde el comienzo de los tiempos esto pasó que cuando se hizo el primer compilador, muchos dijeron, no, pero entonces esto es una forma de dejarnos a nosotros que programamos el código de máquina sin trabajo, ¿no? O sea, es como que uno podría decir, bueno, pero esto nos vamos a quedar. Yo empecé programando en Assembler y la primera vez que vi un compilador de C y vi código dije, pero esto es para que programe cualquiera y qué sé yo, y me parecía una cosa. Después uno se pone y se da cuenta que obviamente, hoy lo sabemos, no es para cualquiera programar en C, y C probablemente menos que nada. Y toda la curva en cuanto a tratar de llegar a mayores niveles de abstracción, trata de llegar lo más cerca posible del usuario final, pero siempre cuanto más cerca del usuario final llega, generalmente estas plataformas tienen como menos poder de decisión. Por ejemplo, yo podría hacer, en este caso del workflow, yo puedo dejar que un analista de negocios diga, bueno, pero entonces como tengo estos componentes y estas cajitas, lo que voy a hacer es, ahora que me cambió este proceso de negocio, entonces si el cliente es de tal categoría, puedo hacer que directamente saltee este tipo de proceso de autorización y vaya derecho a otra parte. Pero probablemente no pueda hacer mucho más que eso. En general es muy difícil que un usuario final entienda mucho más que eso sin tener que programar. Porque la complejidad de la programación, el tema de decidir, de mantener variables, mantener estados, manejarlos, ir discerniendo, manejar distintos niveles de indentación del problema, todas esas cosas siguen existiendo. Entonces, sí, en cierta forma los DSL tratan de llegar más ahí, pero, digamos, es un camino largo. Hoy la mayoría de los DSL lo que tratan de hacer, por ejemplo está el caso de Link, lo que trata de hacer es darme a mí como programador herramientas para que yo programe con menor cantidad de errores, que programe en un formato que sea más fácil de optimizar desde la plataforma, etcétera. ¿Se entiende? No sé si tienen forma de, Manuel, mover la manito o algo, hacer alguna cosa, cualquier cosa, si no me comentás ahí en la misma sección de preguntas y respuestas si te contesté con eso o si no me repreguntás. Mientras tanto, avanzo con otra que es Eugenio Álvarez, pregunta respecto a Java y C#, ¿cuál cree que tiene más presente y futuro y por qué? Digamos, Java se puede ver de dos maneras, ¿no? Java se puede ver como el lenguaje en sí y se puede ver como la plataforma, que era un poco lo que comentaba. La verdad es que últimamente Java, el lenguaje, está en un periodo un tanto crítico en el sentido de que Java se liberó hacia a la comunidad, se abrió por completo y demás, pero se formó, en vez de tomarse a nivel de la comunidad como si fuera un proyecto open source de los exitosos, donde todo el mundo colabora y demás, ahí se formó un comité atrás para tratar de decidir hacia dónde avanza Java y tiene el problema político de casi todos los comités y no hay un acuerdo muy grande. Y a pesar de que va avanzando relativamente lento y algunas decisiones, algunas implementaciones últimamente en Java, como la implementación de generics y muchas cosas que se le fueron agregando, no son de las más apreciadas y no es más a nivel de la comunidad que es una opinión mía.
C# es un lenguaje que tiene más, si se quiere, tiene mucho más claro el roadmap hacia adelante, en cierta forma. Por un lado, es más fácil para Microsoft porque en este sentido la definición de hacia dónde va C# es una definición propietaria. Por suerte, sí está pasando que hay, digamos, una apertura bastante grande del equipo de diseño de C# hacia la comunidad. Más allá de que hay un grupo que dirige Ander Kelsberg, que es el arquitecto principal de C#, que se reúne varias veces por semana, durante todas las semanas, con una puntualidad impresionante y hablan sobre cómo sigue adelante y van analizando. Hay por alrededor de ese grupo de diseño, que es gente interna de Microsoft, hay toda una serie de gente que influencia, digamos, y que colabora con eso. De hecho, hay una lista en la que yo estoy participando que permanentemente se están haciendo comentarios y evaluando alternativas y demás. Así que sí hay influencia en la comunidad. La comunidad no tiene voto directo, pero sí el equipo de C# escucha a la comunidad, está en contacto, no obviamente con todo el mundo, pero somos varias decenas de personas que participamos en la lista y estamos en contacto con el equipo de producto y que canalizamos, como en el caso digamos, si uno de ustedes me dice, y yo creo que C# debería tener, y lo comentamos, ese es el tipo de cosas que todos los que participamos en la lista tratamos de acumular y compartir con el equipo para tratar de ir aportando a las futuras criterios de diseño. ¿Cuál de los dos tiene más futuro? Como plataforma, las dos me parece que están teniendo un muy buen momento. Del lado de Java, más por el lado de los usos nuevos de la Virtual Machine de Java, sobre todo con Scala y Clojure, y también con Groovy, que tiene bastante aceptación, se está usando mucho como nivel de scripting. Y hay algunas otras serie de cosas que también interesantes que están pasando en ese espacio. Y más allá de eso, por más que Java como lenguaje en sí no empiece a crecer más velozmente y demás, no podemos dejar de tener en cuenta que la cantidad enorme de gente que ya programa en Java y que lo hace, y la cantidad de librerías y demás. El ecosistema Java es muy grande también, así que yo no sé si alguna tiene más presente que la otra. Me parece que las dos son plataformas que hoy día son casi las dos plataformas principales por lejos dentro del mercado corporativo y aledaños, porque incluso las dos se están usando para usos menos corporativos, digamos, realmente juegos, investigación y demás. Yo creo que las dos son interesantes. Ahora, casualmente, también por otro lado, me gusta mantener la gracia de la diversidad en eso también, ¿no? Siempre que uno pueda, no quiere decir que uno tenga que tratar de buscar a propósito hacer un proyecto en .NET y mañana otro en Java y demás y ponerse en problemas, pero es bueno aprovechar cualquier oportunidad que uno tenga para probar un poco la otra plataforma, entender, como siempre, cuando uno mira el jardín del vecino, se da más cuenta si el de uno está bien cuidado o no, si está más lindo o no, y tiene ideas, ¿no? Y esto también es importante. De hecho, si ustedes ven, sobre todo en el movimiento al .NET, creo que todos tenemos conciencia de que muchos de todos los proyectos open source y demás tienen una influencia, recibieron una influencia bastante grande del ambiente de Java. Hay muchas cosas que son ports de cosas que se hicieron en Java y se incorporaron en .NET, hay muchas que se mejoraron, hay algunas otras que nacieron, pero hay una influencia bastante grande. Me parece que sigue siendo muy bueno y muy positivo que siga habiendo ese diálogo y se participe. Sigo con Fernando Claverino. Hola Fernando, me consulta, comentaste como lenguajes dinámicos o disponibles para .NET, Python y Ruby. ¿Sabés si está pensado a futuro incluir, a ver si puedo leer esto más grande? Disculpa, yo te colaboro con la lectura, si quieres, Martín. Sí. Yo lo veo bien acá. Dice, Martín, Okay. una consulta. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, Sí, dice, Martín, una consulta. Comentaste como lenguajes dinámicos disponibles para .NET, Python y Ruby. ¿Sabes si está pensado a futuro incluir Visual Basic como lenguaje dinámico? Te consulto porque
Visual Basic Script era un clásico. Hay muchas cosas hechas, por ejemplo, en ASP. Visual Basic, sí, la próxima versión de Visual Basic 10, va a tener, igual que C Sharp 4, bastante más soporte. Visual Basic ya tenía soporte, por lo menos para un soporte mejor que el de C Sharp, inicialmente para todo lo que es State Binding. Si uno tiene que trabajar con objetos COM, hoy antes de la próxima versión del Framework 4.0, para algunas cosas, interacción con COM y demás, es más fácil hacerlo desde Visual Basic que desde C Sharp, mal que me pese a mí, que no soy muy amigo de Visual Basic. Pero sí es más fácil porque tiene soporte un poco por sus raíces, tiene un soporte un poco mejor para ese tipo de cosas. La próxima versión va a tener más soporte para este tipo de cosas y para tipos dinámicos. De todos modos, se hizo una versión que internamente se llamaba BBX, que era una especie de Visual Basic montado sobre el DLR directamente, antes de que se empezara el producto final, y sí tenía todo eso. Se hizo más como una prueba de concepto, muchas de esas cosas se incorporaron. Algo interesante es que el DLR, a partir del framework, hoy el DLR es algo que se baja y es una DLL aparte, digamos, que se instala. A partir del framework 4.0, es parte del framework, sigue siendo una serie de DLL, pero son partes del framework.net como todo lo demás. Y digamos, y el soporte está metido en todos los lenguajes y es más genérico. Así que va a haber progresivamente más cosas. De ahí a poder decir que me parece que es un poco la duda de Fernando, si voy a poder agarrar una página SPNet clásico como tenía y ejecutarla. Todavía no es un escenario al que le estén apuntando directamente, pero probablemente pueda procesarla y llegar mucho más fácil a algo por el estilo, ¿sí? Yo con Fernando tuve la oportunidad de interactuar en un proyecto que tuvimos en común, que supongo que es lo que tiene en la cabeza, que tenía, digamos, como una posibilidad interesante el tema de poder reutilizar miles y miles de páginas ASP que estaban escritas así y poder ejecutarlas en .NET. Probablemente con la próxima versión ese tipo de escenario sea mucho más fácil de lograr, procesando mucho menos, digamos, a nivel de lenguaje. ¿Alguna otra pregunta? Si no tienen preguntas en el medio, no sé si quieren, a ver, me pueden hacer una seña, había una especie de manito o algo por el estilo. Si quieren podemos ver un poquito, yo tengo unos ejemplos ahí a mano, preparados para ver un poquito de IronPython específicamente, para mostrarles, por si no conocen, cómo se trabaja normalmente con un lenguaje dinámico y que vean también cómo se interactúa con lo que es el framework.net en general. Y después tengo algunos ejemplitos así para mostrarles de Sharp, para cubrir un poco. Martín, yo te iba a hacer una pregunta, te la hago acá, por acá. La pregunta sería, ¿cuáles serían los escenarios para F#, digamos? Bueno, recién me preguntaba, creo que era José, me preguntaba un poco cuáles son los escenarios típicos de F#. Así que aprovecho y hacemos algunos ejemplitos y demás. Lo que están viendo acá, espero que estén viendo, cualquier cosa me enseñas de alguna forma, estoy compartiendo mi escritorio y lo que tengo abierto es Visual Studio 2008. En principio, lo que tengo abierto acá, vamos a cerrarlo y lo abrimos de nuevo. Van a ver que en la parte de abajo tengo una consola chiquita que se llama F# Interactive. Esta es una consola de comandos donde yo puedo escribir directamente comandos y los va ejecutando, ¿sí? Esto me sirve es algo que se usa mucho en lenguajes dinámicos también, entonces yo, por ejemplo, ahí había estado haciendo una prueba, puedo hacer eso, decirle let x igual a 42 y me definió una variable x. Yo puedo poner x y veo que ahí me muestra de nuevo cuál es el valor del contenido de esa. En realidad no es una variable, pero por la hora llamamos. Digamos que me muestra el contenido de x. Quiere decir que es algo que me quedó definido y que yo lo puedo consultar. Después yo puedo decirle new project y crear un nuevo proyecto en el Sharp, como cualquier otro, ¿sí? Una aplicación, library, etcétera.
tengo este proyecto que es un tutorial que les recomiendo si quieren verlo. F-Sharp es algo que hoy se pueden bajar, buscan en fsharp.net, así como suena, van a ir eso los redirecciona a una parte de MSDN, que es el Developer Center, y ahí se pueden bajar, es un paquete bastante chiquito, se lo instalan, necesitan Visual Studio 2008, se lo instalan y ya pueden trabajar con F-Sharp. Le va a agregar estos templates. Si quieren empezar, pueden empezar con este F-Sharp tutorial que se ve acá, que básicamente ya pone como una serie ahora vamos a confirmarlo, así lo ven rápido. Lo que hace es ponerme una serie de ejemplos que uno puede ir recorriendo, están todos con los comentarios, entonces ahí está fsharp.net, es la URL que yo les decía, ahí tienen para bajárselo. Y ahí hay ejemplos, me va haciendo ejemplos de las distintas características y demás, ¿está? Pero vamos a hacer, yo les voy a recorrer algunos ejemplitos más chiquititos, a ver si se ve un poco. Primero vamos a ver un ejemplo rápido para ver algunas características del lenguaje y cuál es la diferencia, quiero marcar bien la diferencia entre la forma de pensar funcional con respecto a la forma procedural a la que estamos más acostumbrados. Y después lo que voy a hacer, les voy a mostrar un ejemplito chiquito, que vamos a tratar de recorrerlo, si entienden el código, van a ver que es bastante poco, donde se puede ver un tipo de escenario clásico, que es un poco la pregunta de José, de cómo es el ambiente clásico de Sharp. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer para esto, para hacer estos ejemplitos, en vez de crear un nuevo proyecto, voy a crear un nuevo file. Y esto es una característica interesante. Puedo crear un script, un archivo script de Sharp. Con lo que tengo hay una forma como mucho más liviana de ejecutar código de Sharp sin tener que crear todo un proyecto con sus dependencias y demás. Básicamente puedo crear un script y ejecutarlo como si fuera un intérprete, como van a ver que puedo hacer en Python y demás, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas que van a ver que hago y que lo van a ver en todos lados es poner like. Con esto lo que estoy haciendo es decirle al compilador que no voy a usar la sintaxis completa de OCaml, que es el lenguaje, el antecesor, que exige mucho más cuidado con abrir y cerrar cosas. Es una interfase más pesada, por este like. Obviamente si yo escribo con esta sintaxis, después no puedo ir y pegar esto en un compilador de OCaml y ejecutarlo. Al revés sí lo puedo hacer, pero de todos modos, si yo estoy trabajando en F#, lo más probable es que empiece a usar librerías de .NET y cosas, con lo que no tiene mucha gracia tratar de ejecutar algo que yo escribí, volver hacia atrás a escribirlo en OCaml. Lo bueno de que sea sintaxis compatible es que yo lo que puedo hacer es básicamente ejecutar código OCaml si yo tenía código OCaml porque había escrito, sí, no sé si será el caso de alguno de ustedes, puedo volver y ejecutarlo en F#. Pero bueno, vamos derecho a esto. Vamos a hacer algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, cosas que tiene esto. Yo le puedo decir letLista es igual a, y le puedo decir de 1 a 10, ¿sí? Y ahí como ven, está esa línea en el programa. Si yo la marco y pongo Alt-Enter, lo que hace es ejecutar el entorno, esto es parte de la integración en Visual Studio, lo que hace es ejecutar esa línea y me muestra el resultado aquí abajo en la línea de comandos, en la consola interactiva, donde lo que pueden ver es que me creó automáticamente una lista que tiene valores del 1 al 10. ¿Sí? Es una sintaxis cómoda para definir listas, van a ver que hay mucho manejo de listas en el Sharp. Entonces, cosas que podemos hacer es ir escribiendo parte de nuestro programa y ir probándolo interactivamente. Y bueno, yo le puse list. Este símbolo list que acabo de definir queda ahí disponible, yo lo puedo seguir consultando y puedo seguir operando sobre ese. Es como que yo tengo, es casi como si fuera un intérprete, ¿sí? Bueno, después les voy a comentar porque le llamo símbolo y no es una variable, es una diferencia bastante grande. Pero vamos a hacer algunas cosas, como por ejemplo decir, vamos a crear otro símbolo donde yo le diga, bueno, ahora voy a tomar los pares, ¿sí? Y los pares lo que voy a hacer es decirle que de la lista me filtre, y acá le voy a decir, digamos, vamos a esto.
List es un módulo que me permite operar sobre listas en F#. Y tiene un método filter, ¿sí?, que recibe, digamos, que usa un predicado, que este tipo de cosas las puedo hacer también en C# ahora, que es un predicado que va a recibir una expresión que tiene que devolver un valor booleano que va a permitirme aplicar un filtro sobre esa lista que tengo definida. Entonces, para poner la función, lo que voy a hacer es decirle fun x, donde x módulo 2, ¿sí?, estoy preguntando por el resto de la división entera, sea igual a 0. ¿Sí? Le estoy diciendo, para cada elemento de la lista, verificar que ese elemento divisible por 2 sea igual a 0. Con esto, lo que estoy haciendo es contar cuáles son los pares. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es marcarlo, le doy al Enter, y si, no sé si llegan a ver acá abajo, espero que sí, creo una lista ahora que se llama pares, que tiene los números del 2 al 10, ¿sí? Extraje los números pares de la lista anterior. Entonces, acá es algo típico que hago, que voy manipulando listas, ¿sí?, que también es una de las cosas clásicas. Después puedo hacer cosas como decirle setup, que quiere decir es pares al revés, le puedo decir list.rev de pares. Quiere decir que setup es exactamente pares al revés. Entonces le doy Alt Enter y lo que hice fue tener 2, 4, 6, 8, 10. Tengo 10, 8, 6, 4, 2. ¿Sí? Entonces fíjense qué fácil, esto es parte lenguaje y parte librería, pero qué fácil puedo manipular esto sin tener que recorrer las cosas y poner, digamos, y escribir código. Es bastante declarativo esto, ya como pueden ver. Ahora, cosas que puedo hacer es decirle let setup2, que voy a agarrar esa lista de pares que tengo hacia atrás, y lo que voy a hacer es, a todo esto, lo voy a elevar al cuadrado. ¿Sí? Cada uno de los valores lo voy a elevar al cuadrado. Entonces tengo que definir otra función. Esta sintaxis que ven acá para definir las funciones es el equivalente a las expresiones lambda. Si estuvieran usando expresiones lambda en C# lo van a ver muy familiar. La única diferencia es ese fun que le digo para decirle esto es una función directamente. Pero la sintaxis es bastante similar en ese sentido. Lo que voy a decir es, para cada valor de n, devolverme n por n. ¿Sí? Ese es el cuadrado. Y lo que tengo que hacer es decirle cuál es la función de ingreso. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es ejecutar eso, y ahora tengo los cuadrados nuevos, ¿no? Tengo de 10, 8, 6, 4 y 2, tengo 100, 64, 36, 16, 4. ¿Sí? Bueno, esto, en principio lo que estoy mostrando acá es un poquito cómo manipulo listas, pero vamos a ver otra alternativa que puedo hacer, o sea, cosas que puedo hacer típicamente con esto sin tener que definir como valores intermedios cada uno de estos símbolos. ¿Sí? Lo que podría hacer es decir, como en realidad este símbolo list equivale en F#, equivale exactamente a esto, aparte no puede variar porque esto es inmutable, ahora vamos a charlar un poquito más sobre eso. Algo que yo puedo hacer es decir directamente, bueno, en vez de poner list acá, me llevo este valor y directamente lo pongo inline. ¿Sí? Y todo este pares, la definición, lo que puedo hacer es decir, me los llevo y lo reemplazo por pares. ¿Sí? Y vamos a hacer acá, para que quede mejor, bueno, vamos a hacer así. Ahí tengo que poner paréntesis. Lo borro. Y así lo mismo, este setup, puedo agarrar, llevármelo de acá, y lo puedo poner acá inline. ¿Sabes? Y esto, así puedo escribir todo en una sola línea. Cosa que de todos modos no parece ser lo más amigable del mundo, ¿no? Pero es importante entender que en esta yo podría escribir todo en una línea. Daniel Casulino, si alguno lo conocen, le encanta este tipo de cosas, él sueña con escribir toda una cosa gigantesca en una sola línea. Pero digamos, tengo una sintaxis alternativa, que es lo que les quiero mostrar ahora, para hacer esto, que me permite más o menos mantener la misma idea de ponerlo todo en una línea, pero de una forma mucho más clara. Entonces vamos a volver un poquito para atrás, y lo que voy a hacer es hacer esto. Yo lo que puedo decirle es, directamente, esta expresión, puedo decirle
toma esto y pasalo por un pipeline, digamos, un hilo de ejecución, una secuencia de ejecución, donde yo le digo, de esta entrada que yo te puse acá, de 1 a 10, que es la lista, pasa esto a esta función, digamos, al list filter. Después, el resultado de eso, pasalo por list rev. Y el resultado de eso, pasalo por list map. ¿Sí? Y fíjense que una cosa que quiero que noten acá es que más allá de la sintaxis y demás, una vez que entendieron que esto es una función anónima, etcétera, fíjense que claro que fácil que es entender esto. Vamos a ejecutarlo, vamos a darle Alt Enter, y se ejecutó y obtuve directamente el resultado final. Pero fíjense que a nivel de sintaxis le estoy diciendo, este es mi set de datos iniciales, ahora simplemente quiero que filtres usando esta ejecución, reverses el resultado, lo reverses, y después lo mapees todo cada elemento contra esta función, que en este caso es elevar al cuadrado. Fíjense que queda mucho más corto, y la forma en que queda escrito esto ahora es algo que está mucho más cerca de la forma en que uno piensa el problema. ¿Se entiende? Cuando uno piensa si tiene que hacer un procesamiento de datos de este tipo, dice, bueno, vamos a tener que filtrar los datos, ordenarlos de tal manera, y después habría que hacerle tal operación. Y esto es exactamente eso. Acá no tengo ruido en el sentido de más allá de la sintaxis, que los operadores pueden parecer raros hasta que uno se acostumbra, que es bastante rápido. La forma, el flujo en el que escribo las cosas es bastante directo, ¿sí? Se ve hasta acá. ¿Alguno tiene algún comentario que no haya entendido esto, que quiera que repasemos algo? ¿Se entiende más o menos la idea? Escucho, me pueden contestar en la ventanita de preguntas o me pueden contestar usando voz si quieren. Así de paso me entero si me están escuchando. Yo lo entendí perfecto, Martín. Ok. Bueno, si alguno tiene preguntas, me pone ahí preguntas y yo sigo para adelante. Vamos a ver otro ejemplito cortito que tiene algo que ver con esto, donde quiero mostrarles más fuerte la diferencia. Vamos a hacer una cosa primero, que les quiero contar bien el tema del let. Cuando yo le digo let a es igual a 42 en F#, lo que estoy haciendo, como yo les decía antes, no estoy creando una variable. Esta A no es una variable. Y no es una variable porque no puede variar. Básicamente estoy creando un símbolo, estoy inicializando un símbolo. Esto es una diferencia muy grande en los lenguajes funcionales. Los lenguajes puramente funcionales como Haskell o ML, antes de ser OCaml, tenían este tema de que solamente puedo hacer cosas inmutables. ¿Sí? Solamente puedo trabajar con términos inmutables. Hay una forma específica, un modelo específico de programación que se llama monads, para crear cosas donde puedo llegar a tener inmutabilidad y demás. Pero en principio, parte de la gracia es que yo trabajo con cosas inmutables, entonces todo lo que normalmente uno hace con variables, lo tiene que hacer encadenando funciones. Esto parece medio raro al principio, pero tiene una serie de ventajas muy grandes. La primera de todas es que en los lenguajes funcionales se dice que no tengo, cuando programo bien con el típico estilo funcional, no tengo side effects. Quiere decir que no tengo efectos secundarios por la ejecución cruzada de cosas. Entonces, sobre todo cuando yo trabajo con elementos inmutables y las cosas son resultados de funciones, no puede sucederme, por ejemplo, que yo tenga una variable declarada y que porque algo ejecutó otra función que yo llamé en el medio me cambió el estado de esa variable, o que algo ejecutó en otro thread o otro procesador o cosas por el estilo y me cambió el estado de las cosas. Básicamente porque yo no mantengo estado. Esto lo que hace es que uno de los escenarios muy típicos y en los que son muy buenos todos los lenguajes funcionales, es escenarios de mucha concurrencia, donde tengo tareas en múltiples hilos, o donde necesito paralelizar procesamiento. ¿Sí? Esto es uno de los escenarios principales que tiene que ver con la pregunta que hacía José. Vamos a ver ahora un caso
en donde voy a forzar para crear una variable, digamos, un elemento mutable, para hacer la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, otra de las cosas que yo con LED defino, como les decía, un símbolo. Un símbolo puede ser tanto algo que tiene un valor, lo que sería más cercano a lo que tenemos nosotros en mente como una variable, o una función misma. Vieron que recién yo iba definiendo, definía valores que tenían cosas adentro. Pero yo puedo decirle, por ejemplo, LED cubo de x es igual a x por x por x. ¿Sí? Acá lo que hice fue definir la función cubo. Entonces, puedo escribir ahora cubo de 4, por ejemplo. Vamos a definir esto. Ahí lo que hago es dejar definido cubo. Me dice, abajo si ven en la consola me dice, acabas de definir cubo que recibe un entero y devuelve un entero. Y ahora lo que voy a decir es, bueno, ahora calculame el cubo de 4. Entonces hago eso y me da 64. ¿Sí? Tengo una función que ya directamente me hizo eso. Fíjense que la forma en que se define una variable y la forma en que se definen funciones es igual, y eso es otra característica como fundamental de los lenguajes funcionales, y es que en principio tratan de mantener, hay un concepto que se llama modelo homoicónico, que básicamente es una forma rara de decir los datos y el programa son la misma cosa. Acá los datos que maneja el programa y el programa mismo son exactamente del mismo orden. No tengo una diferencia entre una sentencia y una posición de memoria, digamos. Cualquiera de las dos cosas es parte de lo mismo. De hecho, por eso yo puedo usar las funciones y pasarlas como parámetros, guardarlas, devolverlas, puedo hacer funciones que me devuelven funciones, etc. ¿Sí? Bueno, esto es importante. Vamos a ver, ahora que tenemos esta función cubo, vamos a hacer un ejemplo en el que yo quiero tomar una lista. Vamos a definir de nuevo la lista esa que teníamos del 1 al 10. Lista, vamos a ponerle a números. Es igual a, y vamos a decirle de 5 a 15. Solamente para hacer una leve diferencia. Ahí acabo de definir las dos cosas. Ahora lo que voy a hacer es decirle, bueno, vamos a hacer una operación súper sencilla sobre esta lista de números, que es tomar cada uno de los valores y elevarlo al cubo y sumar el total. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto tradicionalmente en Pascal, Basics, en C#? Haríamos algo como lo siguiente. Le diría, ahora vamos a hacerlo usando la parte de la sintaxis que se parece más a un estilo procedural en F#. Pero van a ver que es más o menos lo mismo. Yo definiría un método en C#, por ejemplo, acá va a ser una función directamente, donde le voy a decir let suma cubos de lista, esto va a ser, voy a recibir una lista de números, y lo que voy a hacer internamente es decirle let mutable total es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Inicializo una variable, fíjense que esta sí es una variable, por eso le tengo que decir específicamente que va a ser mutable, y esto parece loco, porque uno dice, pero por cada variable que voy a definir le tengo que decir que es mutable, y eso es casualmente porque se supone que normalmente uno no define valores mutables en F#. Ahora van a ver en un ejemplo más o menos de qué se trata. Pero bueno, en este caso tengo que definir un acumulador y ponerlo en 0. Esto es lo que vimos típicamente. Después lo que tengo que hacer es decirle for i in lista do, esto es como decirle, para cada elemento de la lista, es como si fuera un for each, le digo total, y acá yo, lo típico sería que le dijera total es igual a total, más, y lo que lo quiero sumar, ¿no? Por ejemplo, que le dijera esto. Bueno, esto en Sharp no se puede hacer, si ven, me dice esto, me chilla el compilador, porque en principio, Sharp, como todos los lenguajes funcionales, trata de ser bastante cercano a la matemática en su expresión, y si uno se pone a pensar esto que yo estoy escribiendo acá, y muy suelto de cuerpo lo escribo en montones de lenguajes, desde el punto de vista matemático es una aberración total. No hay forma de hacer algo donde yo, para una, digamos, una variable, un símbolo X, haga que sea igual a X más otra cosa. ¿Sí?
salvo que le ponga x más 0, es la única alternativa acá. Entonces, el operador para cargar un valor de este tipo en F# es simplemente este, que es cuestión de acostumbrarse. Para mí tiene como gracia que da muy bien, muy claramente la idea de que estoy poniendo los elementos o la expresión de la derecha y metiéndolo adentro de la expresión izquierda. Bueno, en este caso lo que necesito hacer es sumar cada uno el cubo de cada uno de los valores que tenía ahí, ¿no? Entonces tengo que hacer cubo de i. Lo que estoy haciendo acá, como les decía, este es el signo de asignación. Y ahora, si vemos el código total que quedó, básicamente es lo que hacemos tradicionalmente en cualquier otro lado, que definimos un método o una función, inicializamos un contador, recorremos cada elemento de la lista, y lo que hacemos es ir sumando el cubo de ese elemento, digamos, y devolvemos el total. ¿Ah? Ahora, esto está bien, pero esto es lo que yo les decía que hacemos tradicionalmente, pero es un estilo de programación bien imperativo. Yo tengo que decirle, primero que voy a crear un acumulador, tengo que decirle la forma en que tiene que recorrer la lista, qué es lo que tiene que hacer en cada caso, y después tengo que asegurarme de devolver el total, que es lo que estoy haciendo al final. Fíjense la cantidad de cosas que, en este ejemplo obviamente es muy trivial, pero tengo un montón de cosas que podrían salir mal en este contexto. Por ejemplo, si yo, en un caso más complejo, pongo mal el acumulador, o sea, inicializo mal el acumulador, el resultado no va a ser correcto. Si no estoy asignando correctamente esto, voy a tener problemas. Si no devuelvo correctamente la variable, voy a tener problemas. Hay una serie de cosas ahí que, en este ejemplo, de nuevo, al ser chiquito, es muy difícil que salgan mal. Pero cuando esto se empieza a estirar, empieza a haber una cantidad de posibilidades de error bastante más grande. Por otro lado, al hacer esto y yo decirle que tengo esta variable, que tengo el control, que voy sumando las cosas y que tiene una secuencia en la que yo voy haciendo la suma, este código, si yo quisiera agarrar y paralelizarlo, porque por ejemplo me doy cuenta que puedo hacer esto y tengo 8 procesadores a mi disposición, no tengo una forma muy directa de paralelizarlo. Tendría que ponerme a exponer señales y cosas para poder dividir todo el cálculo y volver a retomar el punto al final. Vamos a ver cómo se escribe esto en F# puro, digamos. Definitivamente esta no es la forma en que normalmente escribiríamos esto. Un programador F# escribiría este cálculo. Yo lo que tenía que hacer era sumar, tenía que tomar el cubo de cada uno de los elementos y sumarlo. ¿Ah? Entonces, eso normalmente lo que hago es escribirlo así. Le digo let, y vamos a ponerle al revés, cubo suma, para ponerlo diferente. Le digo la entrada va a ser lista, hasta ahí es igual. Vamos a checar esto. Vamos a dejarlo acá porque quiero que vayan viendo la diferencia. Y ahora lo único que le digo es, bueno, la entrada va a ser lista. Esto ya vieron un poquito, que es lo que estoy haciendo, no debería llamarles tanto la atención, pero van a ver cómo lo aplico ahora en un caso un poquito más práctico. Le digo, la entrada de esta función recibe lista como parámetro. Entonces, de esa lista, toma la secuencia y haceme el map a la función cubo. Y después, haceme todo eso de la secuencia, haceme la suma. ¿Sí? Bueno, esta forma de escribir, esto si yo lo ejecuto, ahí está, lo acabo de ejecutar. Ahora vamos a la ventanita y le digo cubo suma de números. Obviamente obtengo el mismo resultado, hice exactamente el mismo proceso, pero fíjense la diferencia, lo importante que es la diferencia. En este caso, yo estoy tomando la lista y diciéndole exactamente qué es lo que quiero que procese. No le estoy diciendo ni cómo quiero que procese, no estoy usando variables, no estoy diciéndole específicamente de dónde me guarda el resultado que va a devolver ni nada. Se ve, espero que vean, digamos, que es mucho más cercano a la forma en que uno piensa el problema. Dice, bueno, yo voy a tomar toda la secuencia, cada uno de los elementos lo elevo al cubo y después hago la suma de todos. ¿Sí? Por un lado está esa simplicidad en cuanto a la forma de expresión. Por otro lado,
el runtime me permite que yo el día de mañana la implementación de estas funciones map y zoom soporten paralelización. De hecho, no es muy difícil hacer una versión paralelizable de esto, lo vamos a dejar para otro caso, pero no es muy difícil hacer una versión paralelizable de esto. Entonces, si yo tengo 2 cores, 4 o 8 cores o lo que tenga, puedo dividir este problema y tomarlo al final, porque es fácil de resolver. Una cosa interesante, que es otra característica fuerte de los lenguajes funcionales, es este tema de que fíjense que en este caso, la función cubo, que la tengo definida acá arriba y que recibe un parámetro, en este caso, si lo ven ahí, se dio cuenta que es un entero. Otra cosa, me disgrego un poquito. No sé si notaron en algún punto que en ningún lado yo le tengo que decir los tipos de las cosas y sin embargo acá se mira todo el tiempo y se da cuenta en cada lado cuál es el valor, el tipo de datos que corresponde, ¿no? Es muy fuerte el tema de inferencia de tipos en la programación funcional, por eso está todo muy pegado con lo que es Generics. Y bueno, volviendo, el tema es que acá yo estoy, por ejemplo, esta es la forma tradicional de llamar a la función, donde le digo hacer el cubo de tanto, porque yo acá lo había declarado así. Fíjense que acá, cuando yo llamo a la función map, le paso directamente la función, y no le digo que no tengo que decirle el lista punto o algo por el estilo, solamente le paso la función. Este tema de utilizar las funciones sin pasarle los parámetros para dejar que a alguien de otro lado le pase el parámetro que está implícito es algo que se llama currying, que no sé si se llama currying así, currying. No sé si tiene una traducción directa al español, se podría hacer acarreo o algo por el estilo, y es una cosa muy fuerte también en F#, en los lenguajes funcionales. De hecho, yo sueño con el día en que en C#, por ejemplo, soporte currying, y entonces las expresiones lambda en muchos casos podrían ser mucho más sucintas, porque yo ya no necesitaría decirle específicamente definir cada uno de los parámetros para poder llamarlo, podría ser una cosa más implícita. Por ejemplo, esto es lo que pasa acá, este operador de pipeline, que me permite ir construyendo cosas que se llaman una tras de la otra, básicamente está montado todo utilizando este tema de currying. Lo que hace es ir pasando cada función que yo pongo acá. A map solamente recibe la función, y cuando yo se lo paso, sabe que esta función tiene que equivaler con los elementos de la lista de acá arriba, que es una lista de enteros. Si yo tuviera, por ejemplo, si cubo recibiera x, y lo defino, automáticamente, bueno, ya no me deja porque no puedo definir la x, y, perdón, digo que no sintaxis. Así me deja hacerlo. Sí. Ahí tengo dos tipos, y ahora esta función ya no me compila más, y acá no me la va a tomar. Bueno, sí, sabe, porque es tan inteligente el compilador que en realidad sabe que solamente usa X. Pero acá, por ejemplo, me dice te falta algo, porque sabe que necesito completarle el I. ¿Sí? Bueno, todo esto, hay mucha magia del lado del compilador para resolver este tipo de cosas. Es interesante. Y, a ver, volviendo a este tema, estos pipelines de operaciones así secuenciales los puedo aplicar en un montón de otros escenarios. Les voy a mostrar, para contestar más directamente la pregunta que me hacía José, creo que lo tengo. Disculpa, Martín, creo que tienes una pregunta relacionada Sí. con lo que acabas de mostrar. Ok. Martín, esto que comentás de la paralelización, ¿se podría resolver usando algo tipo MapReduce? ¿Hay algún framework o herramienta que ya lo soporte? Bueno, lo que me pregunta Fernando, MapReduce es una técnica de ejecución que viene desde la época de Lisp, que se tuvo como mucho auge ahora últimamente por la implementación sobre todo de Google, que usa esta técnica para resolver el problema de la búsqueda, que lo que hace es mapea el problema, la búsqueda en este caso, contra montones de pedazos de procesamiento en paralelo, por eso lo larga en montones de servidores, deja que todos procesen, devuelvan sus resultados
y eso es la operación map, y reduce lo que hace es procesa los resultados de todo eso y da el resultado final, digamos, ¿no? O sea, procesa los resultados parciales y da el resultado final. En realidad, esto básicamente es MapReduce. Les voy a mostrar un ejemplo que básicamente hace algo muy parecido a lo que hace MapReduce, ¿sí? Lo vamos a hacer en 2 o 3 pasitos, más que nada para que vayan viendo de qué se trata el flujo correcto. En realidad lo tengo separado, creo que en 2 versiones. Tengo esta primera. Acá lo que vamos a hacer, cualquier cosa si alguien tiene alguna pregunta más o si algo no quedó claro, me lo pregunta de nuevo. Yo voy mirando cada tanto la banderita de preguntas y respuestas. Bueno, en este caso lo que quiero hacer es leer un feed de RSS, ¿sí? Leer entradas de un blog y filtrar algunas de esas entradas, ¿sí? Filtrarlas por una palabra clave, una especie de mini búsqueda, un filtro sobre un blog. Fíjense que esto van a ver, bueno, lo que les quiero pasar así son a duras penas 2 pantallas en este tamaño de letra. En realidad, si yo lo achico al tamaño de letra con el que uno trabaja normalmente, es una pantalla. Y esto hace todo ese procesamiento de hacer la lectura de los blogs y demás y devolver el resultado. Fíjense cómo es el proceso. Bueno, pongo la sintaxis en like. Esto es open, sería el equivalente a los using. Con esto conecto. Y fíjense que otra de las cosas que estoy haciendo acá es usar desde F# todo lo que es el framework.net. Fíjense que acá lo que hago es declaro en una variable, es la dirección de los feeds de Southworks, y defino una función, que es URL. Acá sí tengo que calificar el resultado, que es string, pero esto es solamente, si se fijan, porque si yo no lo hago, acá en el HTTP web request tiene tiene 2 overloads, uno que es una URL, una string, y otro que es una URI directamente. Entonces, como yo no lo califico acá, no puede saber cuál de los 2 overloads va a ser. Entonces, ese es uno de los pocos casos en donde por un tema de la librería, como está hecha, porque la librería está pensada para C#, necesito calificarlo, ¿no? Si no, normalmente no lo tengo que hacer. Esto en C# tengo que calificarlo todo el tiempo, no importa para que lo vaya a usar. Pero fíjense que lo que hace con esto, recibe una URL como parámetro. Esto es lo que escriben, estimo que casi todos ustedes escribieron esto en algún momento, que es crear un HTTP request, del request se le pide el get response, a ese se le pide la string, se crea un reader y se lee, con el reader se lee hasta el final y ahí tengo el contenido. ¿Tá? Me quedó el contenido en una string, que me quedó el contenido de todo el feed ese. ¿Tá? Una vez que tengo eso, lo único que tengo que hacer, acá lo único que estoy haciendo es ejecutar esta función que está ahí arriba, ¿sí? Le digo, ejecuta getURL pasándole feed, que es esta URL que está acá. Y una vez que ejecuté eso y tengo en esta string, me queda todo el contenido del feed, lo que le digo es, ahora creame un XML document, cargame esa string, ese path, y acá lo que le digo es, esta sintaxis básicamente le estoy diciendo, bueno, los posts, acá quiero terminar con una lista con los distintos posts que hay, ¿sí? Entonces, cuando yo al definir un símbolo abro corchetes, lo que le estoy diciendo es todo lo que vaya adentro va a ser una lista. La expresión que vaya adentro, devolvémela como una lista. Entonces lo que hago ahí es, uso este for nodo, eso es más parecido a lo que sería un for each. Le digo for nodo in todo este documento. Tómame el select single node de title, digamos el texto que está en el tag title, va a ser título, el texto que está en el tag description, ponémelo como texto. Y acá lo que uso es esta función yield, que es básicamente muy parecida al yield que tengo en C# para trabajar con iterators y demás. No sé si lo vieron, pero me permite ir devolviendo secuencialmente, es como tener un return que vuelve a entrar y me permite devolver cosas. Y acá lo que estoy diciendo es decirle, bueno, para cada uno de estos, devolveme hacia afuera el título y el texto. Pero fíjense que yo necesito devolver el título y el texto en una lista y no necesito ir y crear una clase o algo por el estilo,
donde defino que va a haber una property título y otra property texto y nada. Esto que estoy haciendo acá es lo que se llama un tuple, o una tupla en castellano, que es decir, bueno, devolveme un valor que tiene estos dos valores adentro. ¿Ok? Una vez que tengo esto, lo que les digo es, bueno, de los posts, esos que acabamos de traer, aplicarle este list filter, que ya lo habíamos visto, de la función, tenés el título y descripción, y fíjate, devolveme, filtrame solamente en la lista lo que contenga en el título C#, ¿ah? La string C#. Esto es una string, fíjense que estoy llamando al content de la string, igual que como hago en C#. Y después, ese resultado, haceme el map, digamos, pasame la función first. La función first lo que hace es devolver, esto lo podría escribir también así, como fun, título, descripción, y decirle de esta tupla, devolveme título. ¿Sí? Esto es más o menos lo mismo, ¿sí? Es decirle, vas a recibir como entrada, que es lo que viene, lo que cae de acá, título, una tupla, una serie de tuplas de título y descripción, devolveme el título. Bueno, hay una función que está pensada para las tuplas, que directamente es este first, que me dice devolveme el primer elemento de la tupla y tira el resto. ¿Va? Vamos a ejecutar esto, rapidito, vamos a definir todo esto acá. Ahí definió todo esto, ahora vamos a ejecutar esto. Acá me está apareciendo, esto no lo deben ver porque está por fuera de la máquina virtual. Y ejecuto este otro. Entonces, bueno, y ahí terminó. Lo hizo bastante rápido, si notaron. Quiero que vean acá. Nada, en realidad este primero que ejecutó, el primer resultado que estamos viendo acá es hasta esta parte de la ejecución, donde lo que tengo es todo el feed. Fíjense que acá primero me muestra un pedacito. Esto en la consola me va mostrando todo lo que puede, la primera parte, y después me dice que hay más. Esto de acá, que es cuando leyó todo el feed. Después, acá me muestra lo que le quedó en el documento XML. Ahora, en post, esto me quedó acá. Vamos a hacerlo. Vamos a ejecutar este. Así se ve que extrajo. Me quedó un solo post. El otro día lo había hecho y había dos posts, pero se ve que quedó cortado o algo por el estilo. Bueno, ahora me está mostrando un solo post, pero fíjense que acá dice C#. ¿Sí? Tomó eso, básicamente. De todo, lo que hizo fue aplicarle este filtro y tomó solamente el post, me está mostrando el post que tiene C# en el texto. ¿Ah? Bueno, esto es bastante interesante desde el punto de vista que esto lo que muestra es a nivel de Sharp que yo puedo hacer cosas más o menos normales, la forma en que escribo la manipulación de listas y todo, y cómo manipulo el XML es bastante compacto, ¿sí? Pero vamos a una gracia, digamos, vamos a una versión de este mismo ejemplo que tiene un poco más de gracia. Yo lo voy a tener acá, Reader 2. Donde van a ver un par de cositas que le agregué a esto mismo. ¿Ah? Cualquier cosa, si hasta acá algo no lo entendieron específicamente, me mandan una pregunta ahí y lo contesto rápido. ¿Sí? Si no, yo voy avanzando. Bueno, acá van a ver que básicamente tengo lo mismo. ¿Sí? Lo que agregué acá es que estoy abriendo una librería que viene con F# que me agrega un par de funciones que voy a usar, ahora se las voy a contar, ¿dónde están? Que es el Power Pack y esto, digamos, estas dos cosas me conectan esa librería. ¿Está? Sigo teniendo este feed. La diferencia que pueden ver acá en la función getURL, que era la misma que yo tenía antes, es que ahora la hice asincrónica. ¿Está? ¿Por qué? Porque claro, hasta ahora lo hice, pero la gracia de todo esto se supone que justamente el procesamiento, la lectura de un feed y demás, es algo que yo puedo hacer asincrónicamente, y se supone, por lo que yo decía antes, que es uno de los escenarios interesantes para Sharp. Entonces, ¿cómo se hace esto? Fíjense, el mismo método, a ver si estaba acá la versión convencional, ¿sí? Que no tenía mucho misterio. El mismo método para hacerlo sincrónico, lo único que tengo que hacer es ponerlo dentro de este bloque así, declararlo como async. Con esto, básicamente, ya le estoy diciendo que este método está declarado que va a ser asincrónico.
Ahora lo que tengo que hacer es decirle, bueno, ¿qué es lo que, algo de todo esto lo tengo que llamar asincrónicamente? El getResponse del request es algo que se puede hacer asincrónicamente normalmente. Generalmente en C#, cuando yo quiero hacer esto, tengo que llamar al begin getResponse y pasarle un delegate para que me llame cuando termine de cargar y después poner dejar escribir el delegate para que agarre y procese eso. Acá en Sharp una de las gracias es, yo tengo este método getAsincResponse, está AsincGetResponse, está es parte del PowerPack, pero básicamente lo que hace es directamente acumularme eso. Y fíjense, esto va a ser una ejecución asincrónica. ¿Tá? El método async, lo que devuelve es una estructura async, que es lo mismo que devuelve el begin y todo, que no es el resultado, no es directamente la respuesta, sino es la promesa de que me va a dar la respuesta en algún momento. Esa promesa yo tengo que agarrar, pasarle un delegate, porque alguien la va a tener que manejar. ¿Okay? Acá lo interesante es que definí que esto va a ser asincrónico, o como esta es una llamada sincrónica, esta forma de llamarlo acá con el LED, con el signo de exclamación, lo que dice es, quédate esperando y en el momento que realmente llegue la respuesta, ahí recién asigname esta variable. Entonces lo que hace es abstraerme totalmente del tema de tener que hacer la llamada, tener el delegate y procesar el delegate. Todo eso quedó como implícito en esta forma de llamar, ¿sí? Y la única diferencia es que esto al estar en este bloque le tengo que poner el return acá adentro, es menor, ¿sí? Pero con esto ya hice que esta llamada sea sincrónica. Después lo otro que voy a hacer es el método que busca una string en particular, también antes lo tenía, era parte del script, ahora generé un método, una función que le estoy poniendo search, que es una string, y que también va a ser asincrónica. ¿Por qué? Porque como llama getURL, que es asincrónico, quiero que este método también sea sincrónico. O sea, quiero propagar que esto sea sincrónico, de manera que todo pueda hacerse con diferimiento. Esta función es igual, es exactamente la misma que tenía la otra. En realidad no es una función, es simplemente dentro de search, lo que hace este pedacito es procesar y obtener una lista de posts. Si se fijan acá, vean que la forma en que me muestra esto, o sea, el resultado de post, acá se ve en el tooltip, ese string por string implica que es una lista de tuplas de dos strings. ¿Sí? Es una lista de string y string. Son los dos elementos que vienen dentro de la lista. Y lo otro que estoy haciendo diferente, pero bueno, esto quedó igual que antes, lo otro que estoy haciendo diferente es que directamente estoy, en vez de poner un solo término, antes buscaba C#, ahora para buscar más resultados quiero buscar C#, WPF o Python. ¿Sí? Y para hacer esto, estoy poniendo la string y le estoy poniendo el split por un espacio, esto lo puedo hacer en C# también. Y ahora lo que le digo es, bueno, el resultado, ahora la diferencia es que antes, fíjense, que lo que hacía con el resultado era, hacía un filter sobre la lista y le decía, dame todos los que en el título contengan esta palabra y tomaba el primero. La versión nueva hace más o menos lo mismo, la única diferencia es que el filter no lo aplica sobre un término, sino que lo aplica acá sobre el array terms. ¿Sí? Esto es un array, porque fíjense que acá el split lo que hace es devolverme un array de strings. Entonces, esto dice, bueno, toma el array terms, aplicale esta función para cada uno de los elementos del array, y si existe, esto me devuelve, si existe, lo que hace es, si cumple esta condición para cada elemento del array, entonces este predicate me da true, y quiere decir que me va a tomar ese elemento. O sea, filtrar todos los que tengan alguna de estas palabras. Ese sería el criterio. Y después hace el map. Esto es lo mismo que antes. Bueno, la diferencia principal es que esto es asincrónico. Entonces ahora, yo lo que puedo hacer es llamar todo esto. Vamos a ejecutar, vamos a dejar definido todo, porque no sé si me quedó. Vamos a hacer eso. Acá vuelvo. Ejecuto todo esto. Vamos a dejar declarado esto acá, la función getURL, y vamos a dejar declarada toda la función search. Bueno, ahora que tengo toda esa función search
que internamente se llama getURL, que está definida como asincrónica. Cuando yo quiero ejecutarla, tengo una forma de decir, ejecutame esto sincrónicamente. Y ahora lo voy a llamar con este field, que es, perdón, este field de acá, que era la URL con el blog de Southport, ¿sí? Entonces ejecuto ahí, y ahí terminó de ejecutar. Fíjense que ahora el resultado tiene algunos, acá tiene 3, tiene estos 3 resultados que son composite, bla, 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 porque acá, este apareció porque acá está C#, acá está este otro porque dice Python, y acá está este otro porque dice WPF, ¿está? Esto filtró sobre todo todos los resultados esos. Ahora, hasta acá es muy lindo, pero de todos modos estoy procesando asincrónicamente algo, pero como es un solo feed, no se ve la gracia de ejecutar todo eso asincrónicamente, porque de todos modos tiene que esperar hasta que termine de cargar el feed y demás para poder empezar a procesar. Entonces, probablemente si yo pudiera medir, si yo pusiera un timer para medir justito el tiempo y demás ahí, no creo que tenga mucha diferencia. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir ahora una lista de feeds, en este caso 4 feeds, y en vez de procesar uno por uno, ahora que ya tengo generados los métodos, lo que voy a hacer es decirle, bueno, procesame varios, ¿sí? Le estoy diciendo ahí, procesame varios, correme sincrónicamente esto. Y acá lo que le estoy diciendo, estoy usando la librería, le estoy diciendo, ejecutame en paralelo, esto está usando las extensiones de la librería de la Parallel Extensions, que se usan muy directamente desde Sharp, como pueden ver, y lo que le digo es, para cada feed, en la lista de feeds, devolveme, ¿sí? Procesame el resultado del search ¿sí? Y de todo esto, cuando termine de ejecutar todos estos en paralelo, los resultados de todo eso, hacerme un list concat para darme los resultados todos en una sola lista. Entonces, vamos a ver que si ahora marco todo esto, acuérdense, estos son 4 feeds, a diferencia de la versión anterior, yo estaba procesando solamente este feed, no me acuerdo, pero tiene por lo menos 100 y pico de post internamente, ¿no? Este que es el del mono, el proyecto mono, tiene también 200 y pico, este que es VoicePages, que es el de Michael Ford, tiene también 100 y pico, y estos que son todos los feeds agregados sobre Silverlight, también son varios cientos de posts. Acuérdense que acá estoy procesando y leyendo los posts con el título, la fecha, con todo completo, ¿no? Los posts todos enteros. Si quieren hacer más o menos una idea de que tengo un volumen de datos no es gigantesco, pero es un volumen más o menos razonable. Quiero que noten ahora que tengo 4 feeds haciendo todo eso y buscando esos 4 términos en el total, y vamos a ver cuánto tardan en ejecutar. Ahí le doy Enter, ahí, y ya tengo el resultado. La verdad es que, no sé si qué les parece, pero es casi tan rápido como procesar un solo feed. ¿Ah? Fíjense que trajo todos estos, acá encontró C# acá, Python, WPF se lo encontró, C# acá, Python acá, ¿sí? Acá que dice Python, y acá, bueno, no lo está mostrando, me está mostrando un pedacito y me dice, y 54 caracteres más en alguna parte de eso está. Fíjense que ahí, miren de nuevo, que es lo que quiero que, digamos, es el mensaje que me gustaría dejarlos, qué cortito que es el código con el que yo procesé en paralelo, en este caso 4 feeds, pero podría poner 400 y va a ser paralelizable. ¿tá? O sea, obviamente con 400 a lo mejor atasco todo el ancho de banda y todo lo demás, pero yo podría procesar de 20, de 30, y tengo un poder increíble, y más allá de nuevo, de que uno se tiene que acostumbrar un poquito a la sintaxis, que en cuanto le toman la mano van a ver que es muy directa, es muy fácil de aprender. Lo importante es que yo estoy haciendo esto y tengo un poder de procesamiento muy grande, estoy aplicando filtros y todo lo demás de una forma súper sencilla. De que, volviendo un poquito a la pregunta de José, que me preguntaba cuáles eran los escenarios, este es el tipo de escenarios más típicos en donde yo puedo trabajar. La verdad, puedo hacer forms, formularios de Windows, o sea, puedo trabajar con WinForms, puedo trabajar con ASP.NET, etc. El escenario más
clásico, o sea, típicamente si yo tengo que hacer una aplicación, que son montones de altas, bajas y modificaciones y simplemente listados interactivos con el usuario, probablemente use Visual Basic o C# o cualquier otra cosa más orientada para ese tipo de problema, porque es más que nada porque es más trivial hacerlo, digamos, es más natural hacerlo dentro de ese contexto. Podría hacerlas en F#. Lo clásico es que en F# voy a hacer este tipo de cosas, procesamiento masivo de datos, cosas que no vimos mucho en detalle, ¿no? Pero cuando yo estoy procesando cosas en un pipeline así de ejecución, esto no quiere decir que se tiene que procesar toda esta parte del pipeline para después que se ejecute toda esta y cuando tengo los resultados se ejecuta esto. La magia de esto es que por cada primer ítem que se procesa, arriba en la primera etapa del proceso se va liberando para que se ejecute. O sea que todos esos procesos se encadenan y entonces la ejecución es directa. Yo puedo procesar terabytes de datos y no es que si aplico 7 u 8 o 20 transformaciones voy a estar procesando 20 veces las cosas, sino que va en cascada todo y va directo. ¿No? Eso es una cosa muy importante. Entonces, este es uno de los escenarios típicos de Sharp. No sé si tienen alguna pregunta, estamos con 5 minutos, vamos a dejar la de Python, que es otro que me gusta a mí para una próxima vez. Así de paso ya me quedo comprometido para hacer otra van, si le pareció y le encuentran la gracia a ¿Preguntas? Al final termina hablando. Hay que hacer otras van seguramente sobre estos lenguajes porque gustan mucho. Precisamente yo tengo una interrogante. Bueno, un poco, se ha escuchado últimamente, un poco no, bastante, ruido sobre Ruby, incluso muchos han pasado de aquí a allá, bueno, pues también atraídos, por ejemplo, por cosas como Ruby on Rails y cosas así por el estilo, pero bueno, algunos han visto una alternativa como lo mostrabas en la presentación inicial de Iron Ruby. Entonces, mi pregunta es si, ¿qué tan maduro está Iron Ruby? De pronto, ¿es una buena alternativa para alguien que trabaja con .NET? Sí, ¿qué tan maduro está? ¿Qué tanto se puede lograr allí, así en términos generales? Bueno, te cuento, Iron Python está, ahora te digo de Iron Ruby, pero para que comparemos, ¿no? Iron Python ya está en realidad en la tercera versión estable, tercera versión mayor estable. La primera versión, Python 1.1, algo por estilo, implementaba todo lo que es Python 2.0 completo y andaba y funcionaba todo, tenía toda la base class library, o sea, la class library de Python más todo lo de .NET. Después salió Python 2, Iron Python 2.5, o bueno, creo que la versión era 2.2, pero implementaba completo todo Python 2.5 y la última no sé si está liberado final, me parece que es el release candidate, pero es casi lo mismo, es súper estable, que bueno, yo no llegué a mostrar hoy. Pero ella está al día y ya tiene 3 versiones. Iron Ruby, por otro lado, todavía no llegó a una versión 1.0 estable. La verdad es que hay muchas cosas que andan. Se puede ejecutar el startup y el proyecto inicial de Rails, pero no toda la funcionalidad de Rails funciona, se corre todavía. Sí hay otras cosas que funcionan y hay gente que está usando, por ejemplo, de Iron Ruby, por este tema de que Ruby va muy bien para lo que son estos lenguajes específicos de dominio interno, digamos, o sea, crear nuevos lenguajes dentro de Ruby. Hay uno muy popular que se llama Artspec, que es un lenguaje de Behavior Driven Development. Es como un lenguaje muy parecido a lo que serían los unit tests tradicionales, pero en vez de pensarlo como pruebas, se ponen como especificaciones. Hay algunos proyectos para .NET también. Básicamente la diferencia es que todo se escribe como si sucede tal cosa, tendría que tener tal otra. Es como muy, por lo menos escribiendo en inglés, es muy fluida la interfaz, muy fácil de leer y es fácil de parsear y crear como, ponerla en formato documental. Entonces hay gente que está usando Artspec, por ejemplo, para probar su código C#.
un recurso y un escenario interesante. La sintaxis con que se escriben los tests en RSpec es mucho más clara que incluso escribirlo en xunit.net o cosas por el estilo, que usan muchos lambdas y facilitan las cosas, pero hasta cierto punto todavía genera bastante ruido, porque uno tiene que declarar cosas en el medio y demás. En Ruby uno prácticamente no tiene que declarar nada y escribe directamente lo que quiere hacer. Y gracias a toda la magia esta del DLR y la interoperabilidad, uno llama a métodos y trae valores de un lado para el otro y ejecuta perfectamente. Así que Ruby todavía no alcanzó y todavía no hay una previsión exacta. La verdad es que a Ruby le está costando mucho más llegar hasta la última. Hace mucho tiempo que está cerca del 90 y pico % y el último pedacito del porcentaje le cuesta un poquito más. En parte porque no hay una especificación oficial de Ruby, entonces la única forma de verificar que el lenguaje está completo es básicamente corriendo toda la suite de test de otras implementaciones y corriendo la suite de test de Rails, de RSpec y otra cantidad de cosas que hay que son como cosas estandarizadas. Pero bueno, es algo que se puede empezar a usar, se puede utilizar en varias situaciones. Otro uso más o menos interesante que le dieron es, hay algunos ejemplos de cómo usar Ruby para escribir los controllers, el código de los controllers en MVC Framework. Creo que hay un post de Phil Hack haciendo eso. Phil Hack es el Program Manager de ASP.NET MVC. Así que todavía, la verdad, no es una cosa totalmente estable. Uno lo puede usar para una serie de temas que tienen que ver más con cosas que se hacen dentro del ambiente de desarrollo y demás, que por ahí para tenerlo, para correr la lógica de negocios o para correr una aplicación en producción. Obviamente eso siempre depende, por ahí depende de la aplicación que uno quiera poner en producción. Si la aplicación es no sé, un blog de alguien o algo que no es así extremadamente misión crítica, se puede llegar a hacer. Pero sí hay un nivel todavía, a Ruby le falta, hay un nivel un nivel de estabilidad que no alcanza al mismo que IronPython. Otra alternativa que tiene cualquiera de ustedes que le interese eso es usar Ruby, no Iron Ruby, sino Ruby en sí. Hay John Lamb, que es el que está trabajando en esta implementación a Iron Ruby, se hizo relativamente famoso y estableció su relación con Microsoft inicialmente porque él publicó algo que se llama Ruby CLR, que es una librería en Ruby que básicamente permite utilizar las librerías de .NET. Entonces, por ejemplo, se puede usar Ruby con Ruby CLR. Ruby es muy bueno también para hacer scripting, para hacer, por ejemplo, procesos de build. Está Rake, que es un sublenguaje también para hacer builds, para especificar, bueno, si compilas todo esto, ejecutas toda esta serie de tests, si esto da tanto, ejecuta tal otra cosa, mueve todo esto de este entorno a tal otro, ejecuta los scripts de la base de datos, etcétera. Ese tipo de procesos, Rake es una buena herramienta, y como hay una cierta conexión a través del Ruby CLR para ejecutar código.NET, si yo tengo que ejecutar pedazos de código y demás, es una buena alternativa, y si no, uno lo que puede hacer es escribir aplicaciones en Ruby puramente, por lo menos a nivel de prueba. Es un lindo lenguaje, lleva un poquito de tiempo acostumbrarse y empezar a pensar en Ruby, más que nada porque al principio uno le toma las manos a la sintaxis básica y termina programando en Ruby como si estuviera programando en .NET, digamos, y no aprovecha todo el poder que tiene el lenguaje, pero es una linda experiencia, recomendable. ¿Alguna otra pregunta, gente? No, yo te iba a preguntar justo lo de Iron Ruby y BDD. Sí, hay algunos frameworks de BDD, que es este tema de Behavior Driven Development, que es básicamente la misma idea de BDD, pero tratando de sacar el foco de lo que es testing y más pensando en especificaciones. Hay algunos para .NET, en Ruby, el clásico de RSpec, hay algunos otros también, y se puede usar. Si vos lo que querés es, digamos, vos podés usar RSpec y probar tu código Ruby, y es súper natural. Si vos lo que querés usar para probar código.NET,
Ya ahí tenés que tratar, ahí puedes usar ARTEC pero corriendo en Iron Ruby, porque entonces desde Iron Ruby ejecuta el código C# o Visual Basic sin problema. Bien, parece que no hay más Bueno, inquietudes, o sí, alguien por ahí escuché. o se durmieron o están tirándose por el balcón o tirándose abajo de un colegio. No, no, ahí Bueno, fue bastante interesante. espero que les haya... Sí, gusta bastante el tema porque, como decías, muchos tenemos la meta o escuchamos de tener la meta, de que deberíamos tener la meta de aprender un nuevo lenguaje, pero pues nos hace falta a veces, como en este caso, una recomendación o un pequeño recorrido sobre diferentes opciones para pues tener mejores elementos de juicio para tomar esa decisión, ¿no? Por ejemplo, lo que nos has mostrado sobre F#, pues bastante interesante, y de seguro que necesitaremos más van sobre algunos lenguajes específicos. Por ahí creo a Ángel Java López estuvo comentando algo al respecto, y creo que también Ujú. Rodolfo Finochetti, Sí, y bueno, de seguro los vamos a ajá. tener aquí hablándonos sobre algo más de esto, y también esperamos que tú, Martín, pues nos puedas volver a acompañar en una y en más bands en el futuro. Perfecto. Bueno, Bárbaro. Sí, seguro. Sí, saben que con Ángel y con Rodo somos tres enfermos de los lenguajes y todo lo demás. Nos encanta juntarnos a charlar sobre los temas y hemos dado algunas presentaciones, así que seguro que lo podemos hacer. Me queda una pregunta acá de Israel, que me pregunta si es posible integrar F# con C#, es decir, integrar librerías de uno al otro. Y sí, no solamente es posible, sino que es mm, súper fácil. Cuando, no le hicimos acá el ejemplo, pero si yo esa misma función que tenía, básicamente la envuelvo todo y la pongo como un type y lo meto dentro de un proyecto y lo compilo, después me queda un assembly y puedo agarrar otro proyecto de C# y llamar a esa librería, le paso, por ejemplo, un array un array con las URLs que quiero que me procese y ¡prum! Me da como resultado un array del otro lado, procesa todo sincrónicamente y me va a dar un array de los títulos, de los posts y demás. Es súper fácil de hacer eso. Consumir librerías C# de Sharp es tan fácil como veían recién, que yo estaba llamando, por ejemplo, a cualquiera, no sé, cuando llamo a HTTP, web request, todo este tipo de cosas, están por debajo en C# o casi. ¿Ah? Es código manejado. La gran ventaja de Sharp es básicamente que es ni más ni menos que código manejado como cualquier otro. ¿Sí? O sea, compila IL y básicamente no hay ninguna diferencia. Una vez que está compilado, la DLL que me queda es igual que si lo hubiera hecho en otro lenguaje en .NET. les agradecemos su asistencia, entonces vamos a terminar aquí la grabación, y bueno, en otra band nos veremos. Hasta pronto. Chao. Chao.